En la nueva película de Mario, no solamente son los villanos los que cometen crímenes, pues hasta los protagonistas se pasan de la raya. El día de hoy te voy a decir qué pasaría si los personajes de la película de Super Mario fueran multados por todos sus crímenes. Bowser. Y yo sé, amigos, todos sabemos que Bowser en esta película siempre fue el bueno, y la verdad me duele incriminarlo, pero la ley es la ley. Aunque todos lo recordamos como el villano supremo de todo el mundo de Mario, la verdad es que en la película ni siquiera es tan malvado, pero aún así no se escapa de tener crímenes. Empieza destruyendo un castillo, dejando a todos los pingüinos sin hogar, y por eso vamos a cargarlo con destrucción de propiedad, así que le pondremos una multa de $300 millones. E invadir todo el reino de los pingüinos no es poca cosa, ya que podríamos contarlo como un robo de trono al dejar al rey pingüino sin poder, y por ese crimen vamos a ponerle una sentencia de muerte. Y no olvidemos que invadir reinos pacíficos es cometer crímenes de guerra, y Bowser lo hace más de una vez, cometiendo esto contra el reino de los pingüinos, el reino champiñón e incluso el mundo humano. Así que serían otras 3 sentencias de muerte. Toda esa destrucción fue para robarse un bloque, el que, como ya vimos, tenía una superestrella, uno de los objetos más poderosos de todo el mundo de Mario, así que tiene un altísimo valor. Y por ese crimen de robo, Bowser suma otros 25 años tras las rejas. Ni sus aliados se salvan, ya que vimos cómo Bowser le lastima las manos a Kamek solo porque está haciendo un berrinche. Así que por esa agresión vamos a agregarle una multa de $1000 y 2 años más de cárcel. También deja un Koopa en los huesos, de forma literal. Lo quema completo hasta que se convierte en un esqueleto. Y eso podríamos contarlo como mutilación, ya que la vida del Koopa cambiaría por completo después de ese suceso tan trágico, pero aparte cómico. Por lo que Bowser recibiría $100,000 más de multa. No olvidemos a todos sus prisioneros, pues Bowser comete lo que sería un encarcelamiento ilegal masivo, y haciendo un cálculo de cuántos prisioneros teníamos aproximadamente, podemos dejar su condena en un total de 250 años por este crimen. Pero además, intenta sacrificarlos a todos por el día de su boda, así que por intento de homicidio en masa, vamos a añadirle una cadena perpetua por cada uno, es decir, 50 cadenas perpetuas a Bowser. Por forzar a Peach a casarse, vamos a ponerle 5 años, lo que ya va pareciendo un poco a comparación de toda su condena total. Y le podemos subir otros 5 años por el acoso que hace contra la princesa, que lo obsesiona muchísimo. Y aparte comete coerción al torturar a Toad y luego chantajear con sus prisioneros. Por eso vamos a agregarle otros 2 años de multa. Y finalmente cerramos su lista de crímenes con más destrucción. Al llegar al mundo humano destruyó toda la calle, por lo que son otros $20 millones en multas. Así es como el rey de los Koopas acumula 11 crímenes en toda la película. Destrucción masiva, usurpar el poder, crímenes de guerra, robo, agresión, mutilación, encarcelamiento ilegal, acoso, matrimonio forzado, coerción, intento de homicidio en masa, teniendo que pagar una enorme multa de $500 millones $100,100, 50 cadenas perpetuas, 4 sentencias de muerte y 289 años tras las rejas. Mario y Luigi. Los héroes no se salvan, pues también cometen su lista de delitos durante toda la película. Para empezar, Mario y Luigi traspasan por las construcciones a través de Nueva York, lo que es allanamiento, pero además también es una conducta imprudente, al hacer que los trabajadores sean interrumpidos, así que por esto tendrían que pagar una multa de $2,000 en total. Realmente no son los mejores plomeros del mundo, y por culpa de eso y del perro Francis, es que terminan haciendo un gran desastre, provocando destrucción de propiedad en un baño entero, por lo que tendrían que pagar otros $2,000. Los hermanos realmente no querían viajar al otro mundo, y sus intenciones pues eran muy buenas, pero la ley es la ley. Lo que hicieron fue cruzar una frontera de forma ilegal.
así que les pondré 2 años en la cárcel. Y la verdad es que sí, Mario es quien arrastra a Luigi a sus aventuras, y por supuesto, también a sus crímenes, ya que este bigotón rojo comete agresión contra Donkey Kong, y sinceramente contra cualquiera que moleste a su hermano o se ponga en su camino, así que son otros 2 años más por este delito. También Mario no dudó en robarse los vehículos de los Koopas cuando él se quedó sin su kart, así que por robo de vehículos vamos a darle otros 20 años. Pero aparte no podemos dejar de preguntarnos, ¿de dónde es que Mario y Luigi sacaron dinero para un comercial y una van? Si es que ni tenían trabajo. ¿Quién sabe, amigos? Posiblemente ellos deben al menos $1 millón, porque para un precio de producción y poner un comercial en televisión en una hora donde están muchos televidentes, te puede llegar a costar cientos de miles de dólares. Pero en realidad esto no se sabe, así que solamente digamos que ese $1 millón, ¡puf!, desapareció, y ellos se salvan de tener que pagarlos. Así es como el par de hermanos se lleva a prisión una lista de 6 crímenes: allanamiento, conducta imprudente, destrucción de propiedad, cruce ilegal de frontera, agresión, robo de autos, teniendo que pagar una multa de $4,000 y cumplir 24 años en la cárcel, lo que es bastante para ser los buenos en la película. Y no podríamos continuar con la princesa Peach. ¿Qué? ¿Peach cometió crímenes? Así es, amigos. Para empezar, ella se ponía salvaje cuando podía, así atacando a los Koopas en la pista arcoíris. Aparte de las agresiones que hizo en su propia boda, incluso congelando a Bowser, por lo que tendría que pagar 5 años tras las rejas. Pero aparte no solo eso, sino que en esa misma boda comete un asesinato. El pobre Rey Bomba solamente quería un poco de descanso, y Peach le prendió la mecha para explotarlo, y posiblemente también asesinó a unos cuantos Koopas y otros monstruos de su alrededor, por lo que tenemos que darle una sentencia de muerte por genocidio. Pero Peach no solo es buena manejando su moto, sino que también conduce de una manera completamente imprudente. Ella va a toda velocidad entre las calles del Reino Champiñón, con la posibilidad de causar un accidente o incluso atropellar a un Toad. Y por conducción imprudente le daremos una multa de $500 y un servicio comunitario a todos los Toads que les metió un sustote. Con eso Peach junta 3 crímenes en total: agresión, genocidio, conducción imprudente, juntando una condena de 5 años tras las rejas, una cadena perpetua y $500 de multa con servicio comunitario. Y vamos con una mención rápida. Aquí tenemos a Spike. Por querer hacerse el muy cool, agrede a Mario y lo avienta de nalgas al suelo. Y por humillación y agresión, tendría que pagar solamente $500 de multa. Vamos con los Toads. No dejes que su apariencia tan adorable te engañe. Los Toads son unos verdaderos cabrones cuando se lo proponen, o incluso lo son de manera inconsciente. Tenemos a nuestro Toad para empezar, el que es bastante imprudente al guiar a Mario por un lugar en obras que perfectamente pudieron darle un game over al plomero, y por eso vamos a agregarles una multa de $2,000. Además, los guardias prácticamente son inútiles. Dejan pasar a quien sea al castillo a cambio de un poco de comida. Eso es una negligencia bastante fuerte, ya que ponen a la princesa y al reinado en mucho peligro. Y por eso vamos a ponerles 15 años de condena. Y es que vuelven a cometer ese crimen al mandar a la princesa completamente sola. Si no fuera por Mario y el Toad valiente, la princesa hubiera tenido que ganarse el ejército Kong ella sola, o ni siquiera lo hubiera conseguido, y probablemente el final hubiera sido otro. Así que 15 años más tras las rejas. Así es como los Toads juntan una pequeña lista de 2 crímenes: conducta imprudente, negligencia, teniendo que pagar $2,000 de multa y cumplir con una condena de 30 años tras las rejas. Ahora vamos con los Kongs. Y los Kongs pueden ser más peligrosos, pero también sí que tienen mucho estilo. Para empezar, tenemos al gorila bien vestido que conduce de forma imprudente, tanto que termina provocando un accidente con una cáscara de plátano. Así que añadiremos una multa de $5,000 a los crímenes de los Kongs, suponiendo que sus karts tienen seguro. Cuando los Koopas
ambas aparecen en la pista arcoíris, los gorilas no dudan y disparan todo lo que tienen contra los Koopas, por lo que puede contar como asalto y agresión, ya que atacaron directamente, aparte de que ponen en peligro la vida de muchos más, incluyendo a Mario y a Peach, y por eso serían 5 años y una multa de $2000. Este crimen lo vuelve a cometer Donkey Kong contra el propio Mario cada vez que puede, ya que como dijo al principio, lo odia muchísimo, así que serían otros 2 años y una multa de $500. Así es como los Kongs empatan con los Toads en cuanto a su lista de crímenes: conducción imprudente, asalto y agresión, teniendo que pagar una multa total de $7500 y 7 años tras las rejas. Koopas. Esperaríamos que los secuaces de Bowser fueran tan malvados como él, pero la verdad es que no son tan eficientes. Aún así, los Koopas hacen muchos desastres en la carrera contra los Kongs, destruyendo partes de la carretera y atacando a los demás, así que podríamos considerar el asalto y la agresión, además de la destrucción de propiedad, así que tendrían que pagar un total de $2 millones y cumplir con 10 años en la cárcel. Y no debemos olvidar que ellos creían que Mario y Donkey Kong estaban muertos, así que podríamos acusarlos de intento de homicidio en segundo grado 2 veces, y también uno de ellos intentó matar a Mario con su auto, así que serían 3 cadenas perpetuas. Y así es como el ejército menos eficiente de todos consigue una lista de 3 crímenes: destrucción de propiedad, asalto y agresión, intento de homicidio en segundo grado, teniendo que pagar $2 millones, pasar 10 años tras las rejas y además de todo, cumplir con 3 cadenas perpetuas. Pero no podemos olvidar al personaje más sádico de todos, Luma Lee, quien, créanlo o no, cometió tortura psicológica en cada ocasión que pudo, llevando a más de un personaje al borde de la locura, y por eso tendría que llevarse una cadena perpetua. Y por último, como mención memorable, tenemos a los dueños de Francis, que por suerte Mario y Luigi no presentaron cargos, ya que el perro sí que les cometió muchas agresiones. Posiblemente los pudo haber mordido y causado daño severo. Pero como le dijimos, Mario y Luigi no presentaron cargos, así que estos dos señores se salvan por completo. Pero ¿y tú? ¿Qué opinas de los crímenes de estos personajes? ¿Encontraste alguno otro?